La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. Yo quiero que en esta noche abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, para que entremos en la enseñanza de la poderosa palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, la unidad del cuerpo de Jesucristo. Y quiero que me preste atención en los siguientes minutos para que podamos aprender algo. Lucas capítulo 11, Dios nos va a hablar y creo fielmente que nos va a ministrar a todos en esta noche. Lucas capítulo 11, desde el versículo 14, vamos a leer desde ahí. Estaba Jesucristo echando fuera un demonio, para los que dicen que los demonios no existen, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, les pedían señal del cielo. Mas él, Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, mire lo tremendo de nuestro Señor, conoce los pensamientos de los hombres, conoce el futuro, conoce lo que nos va a pasar el mañana, lo que nos va a acontecer. Por eso es que en una oportunidad él le dijo a Pedro: ve, echa el anzuelo al mar y saca un pez. Y cuando saques el pez, le vas a abrir la boca y vas a sacar una moneda que está dentro de la boca del pez. Ese es el Dios que nosotros servimos. Cuando oramos por algo y eso no viene, y oramos y no viene, pueden pasar dos cosas. Uno, que el Señor nos está probando para la perseverancia. Y dos, de pronto lo que estamos pidiendo no nos conviene y por eso no nos viene. Porque el Señor sabe de antemano lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Présteme atención. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Wow. Para los que dicen que Satanás no existe, el mismo Jesucristo dice que Satanás existe, y no solamente que existe, sino que tiene un reino. Y el Señor les va a hablar de esto porque le estaban diciendo que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Porque había un muchacho que tenía un espíritu del diablo que era mudo y no lo dejaba hablar. Y dice que cuando oró Jesucristo y reprendió el demonio salió y el muchacho habló. Y luego decían: no, este echa fuera a los demonios por Belcebú. Y Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les explica esto y les dice algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Por eso es que en el matrimonio debe de haber una unidad, debe de haber comunicación, debe de haber comprensión, debe de haber amor, tanto el hombre hacia la mujer hacia el hombre, y los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Porque cuando cada quien tira para su lado, esa es una casa que está dividida. Cuando el padre dice no y la madre dice sí, allá hay una división. Y es por eso que tenemos que los padres estar en línea con los principios de la palabra de Dios. No es por capricho que se le dan los permisos a los hijos. Los permisos a los hijos se le da siempre y cuando el sitio, el lugar, las personas a que ora en mutuo acuerdo con la palabra de Dios. Porque entonces la madre empieza, la muchacha: anda pues. No, que patalee. Dice que una casa, si está dividida, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Mire, el reino satánico está conformado primero por Satanás,
principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y operan, maquinan, trabajan y trabajan en unidad. ¿Qué le parece? Trabajan en unidad. No están divididos. El propósito de ellos es hurtar, matar y destruir. El Señor también tiene un reino. Arcángeles, serafines, querubines, ángeles celestial, hablando del reino espiritual. Y sobre la tierra está el reino de la iglesia. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. La iglesia es la autoridad sobre la tierra para frenar, destruir y traer a libertad los que están cautivos por el reino de las tinieblas. Esto es importantísimo. Mire lo que sigue diciendo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. O sea que por el dedo de Dios, por la palabra de Dios, por la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como su iglesia, estamos llamados a echar fuera a los demonios. Ahora, usted no ande buscando demonios para echarlos fuera. Es cuando se quiera manifestar, cuando se quieran oponer a la obra de Dios. Y es importante, y me llamaba la atención hoy estudiando esto que dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Se forma una división. Ahora, ¿qué es lo que produce una unidad o la unidad en el cuerpo de Cristo, hablando de una congregación, de una iglesia? ¿Qué puede permanecer o cómo nosotros podemos permanecer unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer? Porque la unidad no es que se forme un grupo, se vaya a un sitio, se hace parrilla y se empieza a beber. Aquí todos estamos unidos. No, ustedes lo que están es en pecado. Porque la unidad no es eso. Bíblicamente hablando, escrituralmente hablando. Mire, vayamos a Primera de Corintios un momento. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahora, se puede formar una división en la mente cuando no estamos claros de lo que la palabra de Dios enseña, de cuáles son los principios de la palabra de Dios, de qué es la verdad. Se puede producir una división en la mente porque entonces le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se puede producir una división en una congregación porque cuando se mete una falsa enseñanza, una falsa doctrina, violando, quebrantando los principios de la palabra de Dios. Yo le voy a explicar más. Mire lo que dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. La unidad en el cuerpo de Cristo lo produce la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. En una iglesia pueden haber 1000 personas y pueden estar todos divididos porque cada uno de ellos piensa diferente. Cada uno de ellos puede tener pensamientos diferentes, agregando o quitando la palabra de Dios. La unidad es importante en una iglesia, pero la unidad la produce Dios a través de que todos nosotros estemos de acuerdo en lo que la palabra de Dios enseña. Los principios espirituales de la palabra. Cuando en una iglesia
se empieza a echar a un lado la palabra de Dios y se empiezan a traer argumentos y lógica y filosofías, empieza una división en el mundo espiritual. Porque no puede haber unidad si no estamos de acuerdo con la Escritura. Cuando nosotros estamos unidos en el amor de Dios, en los principios de la palabra de Dios, entendiendo, conociendo y aplicando lo que la palabra de Dios dice, estamos en unidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros creemos y vivimos lo que la palabra de Dios dice. Hechos, vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice que estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, verso 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire la importancia, con sencillez de corazón. Si en una congregación hay 100 miembros y ellos 100 están unidos en una doctrina de error, quebrantando la palabra de Dios, no están unidos. Porque solamente Dios hace la unidad a través de que hombres y mujeres respetemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. No podemos estar nosotros unidos y estar en desacuerdo con lo que Dios dice. Dios produce unidad en una iglesia cuando en la iglesia se respeta la palabra de Dios. Dice que estaban todos unánimes y oraban y compartían el pan. Y dice el capítulo 2 de Hechos de que estaban también unánimes y vino la promesa del Espíritu Santo y fueron todos bautizados. ¿Cómo que estamos en unidad fuera de la palabra de Dios? Ahí no hay unidad. Olvídelo. Es importante esto. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 4. Y la multitud, verso 32, de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que tenían todas las cosas en común. Y sigue diciendo: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía. No se le quedaba solamente a uno. Dice que se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí había unidad, había amor, había una finalidad, un propósito: predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios, la resurrección, el arrepentimiento, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando en una iglesia se le da luz verde al pecado y se acepta el pecado, se forma en el mundo espiritual una división. Hay división con Dios, con su palabra. Por ahí empieza la división. Porque a veces decimos: se fueron, dividieron la iglesia, son unos rebeldes. No, porque ¿quién empieza la división cuando se empieza a enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios? ¿Quién la empezó? ¿Las ovejas o el pastor? Aleluya. ¿Qué estamos enseñando en las congregaciones? La palabra de Dios. Porque la oveja, si es sabia, si es entendida, va a decir: no, yo voy a buscar lo que es la verdad. No, porque vuelvo y repito, creemos que la unidad está en la parrilla, en la piscina, todos ahí, estamos unidos, aquí está Dios, bebiendo y fornicando. ¿Cómo no? Olvídelo. Cuando en una casa, en un hogar, el matrimonio no permite que Dios esté en medio y que sea Dios el que gobierne, sino que no, yo tengo la razón, no, soy yo, no, vos hiciste eso. Ahí se forma una división, porque no hay amor para pedir perdón, sino que está metido el orgullo, la arrogancia, la rabia.
Y Jesucristo dijo que una casa dividida cae. Y dice que Satanás trabaja en unidad. Ahora nosotros necesitamos la unidad, estar unidos, unánimes, y eso lo va a lograr Dios a través de la palabra. Efesios, capítulo 4, el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce fe en el creyente, en la iglesia? La palabra de Dios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la fe se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios, de oír y hacer. O sea que no hay otro método, no hay otra forma, no hay otra manera de formar la unidad en el cuerpo de Cristo, sino es a través de la palabra. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué dice hasta que todos lleguemos? Porque cuando nacimos de nuevo fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos todos unidos, pero ya en esta noche estoy hablando acerca del comportamiento, acerca de nuestro testimonio, del conocimiento, de la vida diaria. Porque es fácil decir, esos fueron unos divisionistas, dividieron la iglesia, se fueron. Pero ¿por qué? ¿Qué estabas tú ministrando? ¿Qué estabas tú enseñando? ¿Será que te saliste de la palabra de Dios? Al momento de salirse de la palabra de Dios se formó la división. Aplauda a Jesucristo por eso. No hay unidad sin la palabra. ¿Cómo es que yo le voy a decir a ustedes? Ustedes tienen que hacer esto cuando eso está fuera de la escritura. Ustedes tienen que obedecerme a mí. No, yo primero tengo que obedecer a Dios para que ustedes puedan obedecerme a mí. Y no se trata de que me obedezca o no, se trata de obedecer la palabra. Cuando se consiga alguien, porque ustedes son unos divisionistas y se fueron, pero pregúntame el por qué. Porque todo el mundo dice eso, pero ¿por qué? ¿Por qué mucha gente se va de una congregación? No porque sean rebeldes, simplemente porque están viendo que lo que se está ministrando y lo que se está enseñando ahí no es palabra de Dios. Y cada quien va a huir por su vida espiritual. Y le digo algo, no es el diablo que lo está sacando, es el mismo Dios que está levantando un pueblo verdadero que ama la palabra, que vive la palabra, que vive en santidad. No es el diablo, es Dios. Porque si usted y yo estamos en un lugar y se empieza a ministrar cosas extrañas, ¿qué vamos a hacer? Por aquí que es más derecho. Pero entonces viene y dice, se fueron los rebeldes. ¿Por qué se fueron? Porque siempre se le echa la culpa a las ovejas. Siempre los malos son las ovejas. Siempre los rebeldes son las ovejas. Pero ya vamos a ver por qué. Porque la Biblia dice, y Jesucristo dijo, las ovejas oyen mi voz y no a hombre. No siga a hombre, no ponga sus ojos en los hombres, ponga sus ojos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús y la palabra es lo mismo, no se contradice, no están divididos. ¿Cómo es que hoy en día se puede beber? ¿Cómo es que hoy en día todo es dinero? Traiga dinero. ¿Cómo es que hoy en día pacto? Si usted quiere una sanidad, traiga dinero. ¿Cómo es eso? ¿Qué división es esa? ¿Está quebrantando la palabra? ¿O Jesucristo alguna vez cobró por una sanidad? ¿O Jesucristo alguna vez le dijo a alguien, ¿cuánto trajiste para ser sanado? Ay. No, mi hermano, eso es división escritural. La unidad no está, vuelvo y repito, vamos a sentarnos aquí, vamos a una juguetita de dominó. Cerrado, no. Me llevé a la iglesia, estábamos todos unidos y Dios, mentira, fue al libertinaje. Porque por allá escondió dos noviecitos y por allá y todo el mundo hace lo que quiere. ¿Usted cree que allá hay unidad? ¿Y dónde está el temor a Dios? Aleluya. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice. Efesios capítulo 4. Estamos leyendo ahí, es importante esto. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo se produce? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. Y está hablando de la unidad. Y está hablando de engañadores. Y dice que emplean con astucia las artimañas de error. Mire lo que dice. Sino que siguiendo la verdad, verso 15. Sino que siguiendo la verdad, ¿cómo dice la escritura? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad, usted no siga la mentira, siga la verdad. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a la santidad, a la obediencia, al temor. Hay doctrinas que no se cambian. La venida de Cristo o el arrebatamiento, la gran tribulación que son 7 años, el milenio, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, la santidad, el amor, el perdón. Eso no varía. Lo que es pecado es pecado. Doctrinas que nunca van a cambiar. Pero poco se habla de eso. Se habla de unidad, pero una unidad falsa, humana, intelectual. No la unidad que dice la Escritura. Gálatas capítulo 4, verso 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me llama la atención el verso 16, dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Esta gente se querían circuncidar. Y Pablo le dice: no es porque ustedes se circunciden que van a entrar al cielo. No es a través de la circuncisión que se hereda la vida eterna. Es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ellos decían no, porque les estaban metiendo unas cosas extrañas. Y Pablo le dice: bueno, el que se circuncide está obligado a guardar la ley. Ahora, por la ley nadie se justifica. Si te circuncidas, caíste de la gracia. De Cristo se desligaron. Y Pablo le dice a los de Gálatas: me he hecho enemigo de vosotros por decirles la verdad. ¿Cuántos aquí tienen la valentía para decir la verdad? Tenemos que tener valentía para decir la verdad. Mire lo que sigue diciendo el verso 21 del libro de Gálatas. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Escuche algo. Se querían circuncidar y ya habían aceptado a Jesús. Querían volver a la ley. ¿Cuántas personas hoy en día quebrantan la palabra de Dios? Quieren volver a la ley, quieren cumplir ritos de la ley. Otras personas cambiaron la libertad en Cristo por el libertinaje. La unidad del cuerpo de Cristo la produce la palabra, mi hermano. Es la palabra de Dios, no otra cosa. Filipenses capítulo 1, verso 27. Mire lo que dice: solamente que nos comportemos como es digno del evangelio de Jesucristo, para que, o sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de vosotros que estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Por la fe del evangelio, que combatíamos unánime. Tenemos que combatir por la fe, por la sana doctrina, por la enseñanza de la palabra verdadera, no mezclada, no adulterada. ¿Estamos nosotros unidos en el cuerpo de Cristo? Cuando nacimos de nuevo, pertenecemos al cuerpo del Señor. Pero ahora pregunto, ¿estamos viviendo en unidad con la palabra? ¿Nuestra vida refleja que hemos nacido de nuevo? ¿Hay unidad en nuestro corazón? ¿Será que respetamos la palabra de Dios como está escrita?
¿O hay divisiones en nosotros? Creemos algunas cosas y otras no. Vivimos algunas cosas y otras no. ¿Qué es la unidad del cuerpo de Cristo? Bendito sea Dios. Mi hermano, le tengo una noticia. En las iglesias, si no se enseña la palabra de Dios como está escrita, sino que se adultera y se le agrega, hay división. Elías, en el libro de Reyes capítulo 18, si mal no recuerdo, verso 21, primera de Reyes, Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Allá hay una división. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Cuántos evangélicos aplauden y dicen amén a lo que es falso, a lo que es mentira, a lo que es pecado? Ahora, ¿cuánto pueblo de Dios está saliendo de esos lugares porque están buscando lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es puro? No divisiones, sino que cada quien está escapando por su vida espiritual. Porque si en un altar no se está enseñando la palabra como debe de ser, entonces ese ministro está enseñando división. Está dividiendo en el mundo espiritual. Por eso que Jesucristo lo dijo: Satanás no está dividido, tiene un reino y trabaja en unidad. Y el trabajo de ellos es el engaño, de meter división a través de la escritura. Usan la Biblia para darle una mala interpretación, una mala aplicación a su conveniencia, como ellos creen, como ellos viven. Pero no es así. Mi hermano, no es así. Timoteo, mire lo que dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra de Dios, no adulterada. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Mire esto: que se desviaron de la verdad. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron? Ahora dice que se desviaron de la verdad, o sea que la conocían. Por eso es que en un lugar donde se desvía el mensaje de la palabra hay que huir. Porque la máxima autoridad en una iglesia es la palabra. No podemos estar bien con Dios quebrantando la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo amo a Dios y no respeto su palabra? ¿Cómo es que yo adoro a Dios y adultero la palabra? ¿Cómo es que yo digo al Señor que lo amo y no vivo la palabra? Eso es división en la mente, en el espíritu. Escuche bien: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Mire, por ahí hay gente diciendo que son el Cristo y se marcan con el 666 y son gente de la nueva era y todos los días hablan con Jesús y hablan con Miguel y hablan con Gabriel y hablan con ángeles. ¿Qué les parece? Unos dicen que ya no hay resurrección, que Cristo no viene. Todas estas cosas las estamos viendo, están pasando y se escuchan. Gente que está negando la sana doctrina. Y eso no es extraño, porque aquí Pablo dice: porque se desviaron de la verdad, Himeneo y Fileto. Ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que ofrendar, ya no hay que vivir en santidad. ¿Qué tanta palabra? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarremos la Biblia y la botamos. Si no hay que orar, ni ayunar, ni vivir la palabra, ¿para qué la cargamos? ¿Para qué la predicamos? Esta es la palabra profética, traiga plata. Esa será la palabra profética del mismo diablo que quiere arruinar a la gente. Pero usted es sabio, no se deje engañar. No se deje engañar. Y cuando le diga: ay, tú estás con William, ese es un rebelde, dígale: ¿por qué? Porque vive la palabra. Pregúntenle cuando le hablen de mí: ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el pecado? Digo la verdad y no me vendo. Eso es todo. Apláudale a Cristo. No vendo la palabra. Si ser rebelde es
que la palabra de Dios sea que nos gobierne, entonces vida eterna aquí toma una cuerda rebelde. Todos. Yo solo no, todos. Todos los que pertenecen a vida eterna. Ay, mi hermano, arreguíndese la falda. Porque el diablo está vencido. Pero vamos a seguir hablando la verdad. Usted está en una iglesia, usted se congrega en un lugar y en ese lugar no se está predicando la palabra de Dios, sino que se está predicando otra cosa, entonces esa iglesia no es de Dios. Me disculpan, pero eso es lo que la Biblia dice. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la palabra de Dios es la verdad. No, mi hermano, la unidad la produce es la palabra. Cuando todos aquí vivimos la palabra en amor, misericordia, perdón, no guardamos rencor, no tenemos raíz de amargura, no murmuramos, no criticamos. Eso es unidad en el cuerpo de Cristo. Estamos todos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. No importa si nunca vamos a un paseo, una montaña, un río, pero estamos unidos por la palabra de Dios. Eso es la unidad. Cuando todos nosotros respetamos los mandamientos, los estatutos y los decretos de la palabra. Amén, iglesia. Claro que sí. Aleluya. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Tenga por encima de todas las cosas la palabra, y Dios te honrará, te bendecirá, te prosperará, porque la palabra de Dios prospera. Si los hombres se desvían, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se desvía. Por eso es que tenemos que darle a ella la máxima prioridad, a la enseñanza. Amén. Porque ahí es cuando se forman las divisiones. La gente habla de división afuera y no saben qué es eso. Hablan de división, pero no saben qué es la división. Hablan de división y no la entienden. Porque ¿cómo van a hablar de algo que no conocen? Hablan sin conocer. Si no conocen la Biblia no pueden hablar de unidad. La unidad lo produce la escritura, la enseñanza. Que todos la vivamos. Amén. Y vuelvo y repito, cuando se empieza a enseñar desde el altar lo que no es, se produce una división. El culpable no son las ovejas, el culpable es el ministro que empezó a enseñar mal. Produjo una división y la gente se va porque Dios ama a sus ovejas. Y Dios las va a guiar donde haya pasto bueno, pasto verdadero. Amén. Dele un aplauso al Señor y a su palabra. Fuerte que para Él. Fuerte, Jesucristo levantó 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos. Andan todos asustados, preocupados. ¿A qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? ¿Y esto? No vaya para acá, no venga para acá, no escuche aquello. Enseñe la palabra. Preocúpense por enseñar la palabra. En vez de estar pendiente de lo que está haciendo el otro pastor, métete con Dios a buscar la palabra, a escudriñar la palabra para que Dios te dé revelación y le puedas enseñar a tu pueblo. Pero en vez de hacer eso, ¿sabe qué hace? Los amenaza. Usted no puede ir. Si se va es una rebelde, se va en maldición. Bendito. No hay diablo que me pueda maldecir cuando el bendito ya me bendijo. Iglesia Vida Eterna, tengamos esto bien arreguindado, mire, porque lo que nos espera es bendición. Bendición. Y ataques del enemigo, pero usted va a estar firme. Usted no se rinde, usted no se doblega, usted no se amedrenta. Sea un guerrero, sea una guerrera. Y afírmese en la palabra y la palabra de Dios te honrará. Porque yo estoy parado en la palabra. ¿Sabe por qué yo he permanecido durante años? Porque yo estoy parado en la roca y la roca es Cristo. Y si yo estoy parado en Cristo, ¿qué me va a mover? ¿Qué te va a mover? Amén. Apláudale a Él. Aleluya, fuerte. Gracias, Señor. Es tu palabra. Es tu palabra. Gracias, Espíritu Santo.